Comienza una nueva temporada del Filandón. Lo vamos a hacer analizando un curso, un ejercicio económico que se presenta convulso y marcado por muchas incertidumbres. Vivimos un contexto internacional delicado con la guerra de Ucrania que sigue marcando muchas políticas y la situación económica de gran parte del planeta y cómo no eso repercute en nuestra provincia. Vamos a analizar qué esperar de estos próximos meses, de este invierno del que nos están dando tanto miedo, y además un ejercicio que termina con elecciones municipales. Eso también va a marcar las políticas de distintas administraciones. Lo vamos a analizar de la mano de la Cámara de Comercio e Industria. Nos visita su presidente, Javier Vega, para darnos su enfoque de lo que podemos esperar de los próximos meses. Muy buenas noches, comienza un nuevo Filandón. Comenzamos este primer Filandón de la temporada acercándonos a la situación económica de la provincia, las perspectivas de nuestro sector comercial e industrial, con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, con Javier Vega. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias a vosotros. Va a ser un año intenso, va a haber mucho que analizar, aunque todo también un poco incierto, ¿no? Ya está siendo intenso y yo creo que nos queda mucho por ver todavía. Pues iremos analizando a lo largo de este Filandón y de toda esta temporada. Hoy con la compañía, con el análisis de María Jesús Muñiz, nuestra compañera del Diario de León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada, gracias. Y del responsable de Es la Mañana en León, de Radio León, Arturo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Encantado. Gracias también a los dos por acompañarnos en este primer programa, en el que, bueno, entramos ya en materia poniéndonos un poco en contexto. Como decíamos, va a ser un año de incertidumbre, por lo menos ahora al comienzo. ¿Qué expectativas tiene la Cámara de Comercio para este curso que empezamos? La Cámara de Comercio como Cámara de Comercio, buenas, pero la Cámara de Comercio como, en cierto modo, representante de los empresarios, pues con una incertidumbre, como tú bien decías. Se está produciendo la tormenta ya no perfecta, súper perfecta. Tenemos subida de tipos, tenemos inflación, tenemos guerra, tenemos parece que incluso un COVID que está otra vez avanzando. Hay países que están diciendo que volvemos a las mascarillas, tenemos a las puertas el invierno, tenemos las energías, lo tenemos todo. Vamos a esperar que esto se nivele un poco y que no sean tan pesimistas las realidades como ahora son los vaticinios. Viene una de las primeras preguntas al hilo de ese comentario de Roberto. ¿Cuándo cree usted que comenzaremos a notar todas estas cuestiones, situaciones que nos acaban de suceder hace 2 días antes del verano y que, según los expertos, dice que se verá reflejado, ¿no? En términos, los términos macroeconómicos siempre se ven reflejados después en la economía micro, ¿no? Pero decían que íbamos a pasarlo un poco regular, no sé cómo son sus palabras o cómo lo ve usted, a partir del año 2023. ¿Cuándo cree que llegará? ¿Llegará ahora en este invierno esa especie de recesión económica que vamos a vivir en León? ¿Llegará en enero? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vaticina usted con los datos que tiene encima de la mesa? Yo sería demasiado osado si me aventurara a decir cuándo, ¿no? Porque te diría, en función de los datos de quién, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, de Funcas, de las cámaras de comercio. Yo en esto creo que lo que hay que utilizar es un poco la lógica. El invierno no ha llegado todavía. Comentábamos a la entrada que hace unos meses el kilovatio estaba a 545 euros, hoy está a 80 y mañana no sabemos a cómo va a estar. En el momento en que el invierno llegue, las energías van a subir, seguramente van a subir. Sí que es cierto que la inflación parece que se está sujetando, pero a mí me preocupa mucho la inflación, la subyacente. La subyacente, bueno, pues se resiste. Y después las medidas que se están tomando contra esa inflación, pues no sé si van a tener los resultados que esperamos. De hecho, en Estados Unidos no lo están teniendo. Subida de tipos, se retira dinero del mercado, pero la inflación no baja. ¿Qué puede pasar aquí en España? Hombre,
tenemos todavía, todos los organismos consideramos que no se va a entrar en recesión. Yo creo que ni en ninguno de los 2 primeros trimestres del año 2023 se entre en recesión. Me parece fundamental no entrar en recesión. La recesión en España produce paro. Nosotros no estamos en un 4%, en un 3% de paro, estamos en un 12 y pico. Si aumentamos el paro tenemos un problema social. Yo quiero creer que eso no se va a producir, pero vuelvo a decir, quiero creerlo yo. Sería una osadía por mi parte el pretender descubrir aquí lo que nadie es capaz de descubrir a futuro. Y esa escalada de la inflación va acompañada de un encarecimiento importante de la financiación. ¿Cómo va a afectar eso a las familias y a las empresas en León, ¿no? en el panorama que tenemos en León, ese doble encarecimiento? Pues a todo aquel que tiene hipoteca le va a afectar mucho. Pero también es cierto que los bancos están siendo lo suficientemente responsables como para tener ya medidas. La crisis del 2008 se tardó en implementar esas medidas. Ahora ya las tienen previstas para que aquellas personas con una cierta vulnerabilidad que no sean capaces de pagar, pues se lo alargarán en el plazo, se lo alargarán se lo pondrán en cuotas posteriores, pero no podemos llegar a ejecutar viviendas porque no se pueda pagar el total de la cuota. Pues se pagará media cuota, se pagará un cuarto de cuota o se pagarán tres cuartas partes, pero indudablemente va a afectar. Los sueldos de los 1.200 euros van a sufrir mucho, porque van a sufrir el recibo de la luz, van a sufrir el gas, van a sufrir la cesta de la compra, van a sufrir la hipoteca, van a sufrir los alquileres. Se va a sufrir mucho, pero bueno, siempre hay medidas y siempre hay ayudas que en este momento creo que son más que necesarias. Y a la inversión empresarial, en este momento también de incertidumbre, que tampoco anima mucho a las empresas, ¿no? Bueno, yo creo que esa va a sufrir menos. Voy a ser osado. Creo que la crisis va a ser profunda, pero no va a ser muy larga. La inversión se va a dañar, y de hecho en las estadísticas, en las encuestas que tenemos empresariales, la gente se retrae de invertir, pero sí que está habiendo una escalada en cuanto al tamaño de las empresas. Las empresas pequeñas, lógicamente, tienen más problemas, su inversión se va a ver cortada casi de raíz. Pero las empresas grandes siguen apostando por el desarrollo empresarial, por el desarrollo industrial, y esas lo van a notar menos. Bueno, pues siempre harán de locomotora para las empresas pequeñas. Siempre se ha dicho que León, Castilla y León y España se nutre de pequeñas empresas, ¿no? Si sufren las pequeñas empresas, que son muchas, aunque sean pequeñitas, que duda cabe que eso se notará en un impacto económico y al final favorece siempre a los grandes, ¿no? En este sentido, ustedes, junto con la Junta y el Gobierno, están tomando medidas enfocando a esas pequeñas empresas una serie de ayudas destinadas, digamos, de alguna manera a la digitalización. ¿En qué consisten? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Y cuáles son esas ayudas que se están fomentando de alguna manera para esas empresas leonesas que nos estén escuchando, pequeñitas, ¿no? Bueno, la verdad es que es para las empresas leonesas y para todas las empresas de España, ¿no? La digitalización es algo fundamental, la digitalización ayuda al control, ayuda al crecimiento y ayuda a vender. ¿En qué consiste? Bueno, pues desde la Cámara tenemos un montón de ayudas que no se conocen y tengo que reconocer que es uno de los problemas que tenemos, que hay muchas veces que las ayudas no se conocen. Pero tenemos el kit digital. El kit digital ha habido un montón de millones, o sea, 3.000 millones, 3.067 millones creo que son para el kit digital en España. Repartido en tramos, 500 millones para que se han aumentado otros 100 para las de 9 a 49, ahora estamos en las de 3 a 9. ¿Y en qué consiste? Pues en aconsejar, en llevar de la mano, y nosotros en la Cámara tenemos una oficina de kit digital con una persona específicamente, solamente contratada para eso, y que lo que hace es llevar de la mano a todo aquel que quiera digitalizarse. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que aportar? ¿Cómo lo tiene que aportar? Se lo hacemos. Y lo que pasa es que y después hay muchos operadores grandes que también lo están haciendo. Yo creo que el kit digital está siendo un éxito.
leía el otro día que ya son 1.400, 1.500 empresas las que en Castilla y León se han beneficiado del kit digital y se acaba de implementar la segunda fase, la de los 3 a los 9, que será en la que más se pida. Las empresas grandes tienen menos problema para esto porque ya están normalmente digitalizadas, pero cuando entremos de 0 a 3 todavía será más. Esas ayudas son fundamentales. Tenemos otras ayudas que son para el posicionamiento en Internet. Tenemos otras ayudas que son para la ayuda a la exportación, para situarse también en Internet o en mercados exteriores y poder tener más fácil el acceso a esos mercados. Tenemos ciberseguridad, tenemos programas de ciberseguridad en el que el Fondo Social Europeo, por medio de Cámara de España, paga el 50% de la inversión, con los límites. Pero yo creo que en cuanto a digitalización, sí estamos o se están haciendo las cosas bastante bien. Nos falta ahí una pata, y es que el empresario pueda tener la posibilidad de pedir esa subvención y, sobre todo, de cumplir el requisito burocrático. Es verdad que las subvenciones son muy tediosas, el pedirlas, el justificarlas. Para eso estamos en la Cámara, para poder ayudar a todos los empresarios que no tengan esa capacidad de solicitarlo por falta de personal. Se lo hacemos nosotros. A mí me gustaría que el presidente de la Cámara analizara algunos de los temas de actualidad de la economía leonesa, ¿no? Más de proyectos. Por ejemplo, acaba de presentarse por fin, después de muchos años de dar vueltas, el proyecto de Torneros, ¿no? No sé si usted ve creíble los plazos que se han presentado y cómo valora el proyecto que finalmente se ha puesto sobre la mesa. A ver, por principio yo tengo que creérmelo. No me lo han contado en un bar. Yo estuve en la presentación y transmití mis preocupaciones, pero las transmití de viva voz. Estaba el director general de SEPES y estaba la delegada del Gobierno, y yo tenía 3 preocupaciones básicas. Una era el cronograma. Oye, ¿en qué tiempos estamos hablando para que esto se desarrolle? Me contestaron con claridad. Si la Junta de Castilla y León aprueba el proyecto de actuación, que serán 3-4 meses, el 1 de enero, figuradamente claro, del 24 se pueden estar instalando empresas en Torneros. Genial. Segunda duda que yo tenía, dinero. ¿Hay fondos? Porque en los presupuestos no figuran. Me aclararon, 25 millones que aporta SEPES. Genial. Creo que no llega porque me parece poco dinero, pero no soy quien yo para analizar el montante de una obra de ese. Y lo que más me preocupaba de todo era si había terminal ferroviaria en el proyecto de urbanización. Pregunté si había terminal ferroviaria. Con cautela, y eso es verdad, y con prudencia dijeron, sí la hay, pero estamos todavía en negociaciones con Adif por el tema de los talleres. Entonces, el proyecto de Torneros a mí me parece fantástico. Si tiene terminal ferroviaria, si está dotado de dinero, y si el tiempo, estamos hablando de enero del 24, es crecimiento para León, pero igual que el de Villadangos. Ampliación de Villadangos, ¿es malo? No, es fantástico. Todo lo que sean polígonos industriales a precios razonables, para que puedan instalarse empresas grandes, pequeñas y medianas, yo creo que es un éxito, pero tiene que tener esos requisitos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el mundo empresarial? Y así lo transmitimos, estábamos juntos el presidente de FELE y yo, así lo transmitimos. No vigilar, que no nos corresponde, pero sí estar pendientes de que ese proyecto de actuación, que incluye el proyecto de urbanización, el proyecto de reparcelación y el proyecto de expropiación, llegue a término lo más rápidamente posible. Que las obras de urbanización y la terminal ferroviaria se instalen ya. Si es posible, que los talleres de Renfe pasen a Torneros, si así lo considera Renfe y si es bueno para León, que entiendo que sí. Entonces es lo que tenemos que hacer, pero creérmelo, pues, joder, ¿cómo no me lo voy a creer? Lo ha dicho la más alta autoridad del Gobierno en la comunidad, la delegada del Gobierno.
¿Habría ya empresas, esto se ha oído también, ¿no? Oiga, mire, es que no vienen empresas porque todavía no es un proyecto sólido que haya echado a andar, ¿no? ¿Hay empresas ya interesadas? ¿Tiene usted constancia de que haya interés en suelo industrial, en ese polígono? Se está preguntando por él. Para que una empresa tenga interés tiene que ver, yo creo que tiene que ver algo más. Pero sí que es verdad que se está preguntando por él. Y el otro día también en la reunión de la presentación así lo transmitieron. No se habló de qué empresas. A mí me preguntan, pues sí, me preguntan, oye, pero Torneros va para adelante. Yo sinceramente, hasta antes de ayer, hasta el lunes, mi sensación es que era más lento el desarrollo de Torneros. Si a mí me dicen que el día 1 de enero del 2024, que urbanísticamente es poco tiempo, se pueden instalar empresas, ojalá, yo firmo inmediatamente. Y bueno, la propia Cámara ha hecho, por fin ha puesto una página web sobre suelo industrial de León, ¿no? Un mapa que hacía mucha falta. Efectivamente, Villadango se está desarrollando, Cubillos también, pero luego hay un montón de polígonos en la provincia que están, no sé si tienen realmente mucho potencial. Y por ejemplo, el polígono industrial de León lleva tiempo bloqueado y parece que es imposible atraer empresas importantes a un polígono que está a las puertas de León. ¿Por qué? Hombre, yo creo que al final en todas las ciudades y en todas las provincias pasa lo mismo. Se desarrollan 2 o 3 polígonos con mucha fuerza y los otros quedan como residuales porque tampoco hay empresas para llenar todos los polígonos de León. En el catálogo que nosotros hemos elaborado, el primer sorprendido fui yo, decir, pero ¿cuántos polígonos hay en León? Polígonos industriales, pues bueno, pues para instalar una empresa, voy a dar nombre, ¿no? El otro día fui a la presentación de Tevitec y para instalar eso no se puede instalar en cualquier polígono. El macro proyecto que tienen preparado, que tienen ya en marcha, lo que tienen preparado tiene que ser reunir una serie de condiciones que lo reúnen 4 polígonos en León. Entonces, son los que se desarrollan y después habrá muchos polígonos que si al albur de la instalación de grandes pueden desarrollarse bien, si no, pues yo creo que desgraciadamente quedarán ahí durante mucho tiempo. Al hilo de esta cuestión, aprovecho para preguntarle, a veces se habla cuando llegan fondos y se buscan inversiones en el medio rural, a veces se hablan de esas burbujas que se crean de infraestructuras que a lo mejor se replican y se acaban pisando unas a otras. No sé si con los polígonos industriales ha pasado un poco eso, que hubo un momento en el que todo pueblo debía tener un polígono industrial y luego pues quedaban vacíos, semivacíos, o pues como vemos ahora, ¿no? que igual no hacía falta diversificar tanto. Bueno, pues puede ser, eso pasó con los frontones, ¿no? Por ejemplo, no quería yo mencionarlo, pero... Se hacía un frontón en cada pueblo, ¿no? A mí me parece que hay que luchar por la excelencia. No podemos tener 9 aeropuertos en Castilla y León, no tiene sentido. No podemos tener 9 facultades de medicina en Castilla y León, no tiene sentido, sino que hay que luchar un poquito por la excelencia. En Ponferrada hay un par de polígonos con un desarrollo, en el Bierzo. En el Bierzo hay un par de polígonos con un desarrollo interesante y en León yo creo que Villadangos está funcionando más que de maravilla, se está haciendo ya el ramal ferroviario, ya es una realidad, y si Torneros finalmente se instala porque claro, lo que tiene que ser, y yo creo que es evidente, tiene que ser un polígono intermodal. Tienes que tener carreteras y tienes que tener ferrocarril. Otra de las preguntas que yo le hacía, volviendo un poco al tema de la presentación de Torneros, era que qué relación tenía Torneros con lo que es el corredor del eje atlántico, porque en un proyecto que ha presentado el gobierno no hace mucho, el corredor del noroeste quedó aparcado por no ser prioritario. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo y así sacamos una nota de prensa manifestando nuestra disconformidad con esa situación, ¿no? Pero es fundamental, pero para Torneros y para todo, que el ferrocarril llegue a esos polígonos y que el corredor del noroeste, con toda la inversión que hay que hacer, porque el Manzanal requiere enterrar muchos millones de euros, esté dotado de la capacidad económica, de los fondos necesarios para que eso se produzca. Yo ahí tengo mis dudas, pero también es una pregunta que le hice el otro día a la representante del gobierno y me dijo que sin duda
los fondos que hay, los 2.900 y pico millones que hay destinados para los ejes, tanto el Mediterráneo como el Atlántico, que incluso el Atlántico se llevaba más parte por esa situación. Digo, yo encantado, eso es lo que necesitamos. Si eso lo juntamos, si juntamos el ferrocarril, si juntamos la intermodalidad, tanto de Torneros como de Villadangos, a mí me parece que tenemos un desarrollo industrial o unas posibilidades de desarrollo industrial muy interesantes para León, sobre todo para Castilla y León y para España. Uno de los socios de la empresa que desarrolla el ferrocarril de Villadangos es el puerto de Gijón. O sea, el presidente del puerto de Gijón es consejero. Pues normal. ¿Por qué? Porque hay mucha mercancía que llega en barco y que la manera de llegar a todo lo que es tema sobre todo agrícola también, pero acerístico, es por medio de ferrocarril. No es lo mismo traer un tren que traer 25 camiones. Con todo el respeto para los camiones, que van a seguir transportando mucho, porque el transporte ferroviario sigue siendo de entre un 4 y un 7% de todo lo que se transporta en España. Tenemos que incrementar eso y esos polígonos pueden convertirse en una pieza clave para el incremento de transporte por ferrocarril y desde luego para el incremento de la industrialización de León. No sé si considera que León y las fuerzas de León tienen capacidad reivindicativa como para defender todo esto, el corredor atlántico, Torneros, porque esto quiero enlazarlo, por ejemplo, con el tema de la Mesa por León. La Mesa por León ha sido un engaño a los leoneses. ¿Es aceptable que no se haya conseguido nada después de todo el lío que se montó? Perdóneme que se lo diga así. No me corresponde a mí el tema de la Mesa por León. Yo creo que no es ningún engaño. Yo creo que lo que ha sido es una manifestación de voluntades que al final no se cuajaron, que se sigue hablando de ello y que lo importante no es la política, sino lo que hace la política. Lo que necesitamos es que Torneros se desarrolle, no saber quién lo desarrolla. Si gobierna el PSOE, que gobierne el PSOE, si gobierna el PP, que gobierne el PP, da exactamente igual. Para mí, desde luego, lo importante es el resultado. La Mesa por León, pues bueno, nosotros como Cámara de Comercio no estábamos dentro de esa mesa, pero estábamos representados porque había empresarios, un vicepresidente está dentro de la mesa, el tesorero está dentro de la mesa de la Cámara de Comercio. A mí me da igual estar que no estar. Lo importante es que, si no es la Mesa por León, que sea, no sé, el taburete por Villadangos, pero que se desarrollen cosas. Creo que tiene poca importancia el mecanismo y la forma de conseguirlo. Lo importante es que se consiga. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Hemos llegado ya al ecuador de este filandón. Enseguida regresamos para seguir charlando con Javier Vegas, con el presidente de la Cámara de Comercio de León. Hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón analizando la situación económica de la provincia de cara a este curso que se presenta con mucha incertidumbre y bastante convulso. Lo estamos haciendo de la mano del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, recogiendo algunos de los temas que hemos abordado en la primera parte del programa, y antes de seguir abriendo esta mesa a otros que vayan surgiendo, quería plantearle, hablábamos además precisamente la última cuestión antes de la pausa, sobre la capacidad reivindicativa de la provincia, enfocándolo por otro lado y recogiendo algunos de los temas, como decía, que habíamos tratado. ¿Cómo queda esa capacidad reivindicativa cuando vemos que esta situación está muy directamente afectada por el contexto global? Hablábamos al principio pues de medidas de ámbito nacional que en otros países pues a lo mejor no están funcionando, situación de otros países. Sabemos que todo esto está muy influido por el contexto internacional, por la guerra, por las restricciones o las medidas de la Unión Europea. A la hora de reivindicar, ¿se piensa en todo esto? ¿Se adaptan las reivindicaciones? ¿O al final pues aquí tenemos que tener medidas concretas que...? Hombre, yo creo reivindicativos somos, tanto los empresarios como los trabajadores, como la propia sociedad es reivindicativa, pero sí que es cierto
que las reivindicaciones, aunque se pueden producir, tenemos un encorsetamiento mucho mayor de lo que se tenía. Tú ahora tienes unos policías, que son unos policías de los ayuntamientos, de las diputaciones, tienes otros de la Junta de Castilla y León, tienes otros de España, y sobre todo, y con respecto a todos estos fondos, tenemos unos de Europa que nos obligan a cumplir unos determinados requisitos. Sí que es cierto que después, claro, a la hora de los presupuestos, pues no es bueno que a León le baje el 11% los presupuestos. Pero yo también digo, vamos a ver, hay que hacer un análisis de los presupuestos no de un año solo, sino de más años para ver si salimos perjudicados o beneficiados. Hay que hacer un análisis de los presupuestos en el sentido de el AVE manda mucho. Cuando tú tienes desarrollo ferroviario y tienes AVE, los presupuestos suben mucho y no es tanto lo que llega en cuanto a proyectos como a un solo proyecto. Por lo tanto, ¿tenemos capacidad de reivindicar todas estas cosas que necesitamos? Sí. ¿Seguimos necesitando la León-Valladolid? Pues claramente sí. ¿Somos capaces de conseguirlo? Pues yo empiezo a dudar de que alguna vez se haga esa autovía. ¿La reivindicación siempre tiene una respuesta positiva? Pues no siempre, porque no siempre se puede. Pero sí que es verdad que nosotros, de cara a todos los políticos, cada vez que podemos, pues tenemos nuestras propias reuniones, tenemos nuestras propias reivindicaciones y tenemos nuestras peticiones claras. Yo, sin ir más lejos, ayer tuve unas reuniones en Valladolid para un tema de lo que más me afecta a mí profesionalmente, que es el tema de la vivienda. Necesitamos una nueva ley de urbanismo, pero la necesitamos en toda Castilla y León, y estamos negociando para tener esa nueva ley de urbanismo de Castilla y León. ¿Los políticos están siendo receptivos? Pues yo creo que están siendo receptivos, nos están escuchando, y esa es, si quieres, la reivindicación para mí más importante que podemos hacer, es que los políticos escuchen a los profesionales de los sectores. Lo que no tiene ningún sentido es que mañana se modifique una ley de urbanismo, una ley de comercio, una ley y que no se tenga en cuenta al propio sector para modificar esa ley. Y eso sí que me parece muy, muy importante, porque tenemos que hacerla entre todos, aunque la aprueben ellos, pero hacerla entre todos. En este sentido, urbanismo, temas políticos, lo que comentábamos antes de los polígonos industriales, usted decía que para asentar empresas tiene que haber ayudas, tiene que propiciarse ese ambiente, hay que pensar dónde se posicionan geográficamente estos polígonos para que tengan sentido, porque hemos visto que el de Villadango sí, ahora se le va a dotar de medio ferroviario y demás cuestiones, pero por naturaleza y posicionamiento geográfico no era el punto ideal para desarrollar un polígono industrial, que sin embargo tiene, pues parece ser que muy buen recorrido, ¿no? Torneros, pero usted nos hablaba de un desarrollo posterior, un desarrollo que no se advierte en los presupuestos generales del Estado en este sentido para León, para dar después, para nutrir todo esto que se va a desarrollar, ¿no? Vemos que son pocos, que son escasos, según valoraciones incluso del propio alcalde de León, que no los veía con buenos ojos. Claro, si tenemos un desarrollo, si tenemos reivindicación, pero en los presupuestos no se nos apoya o se nos deja en un segundo plano, ¿cómo puede ser este desarrollo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esos presupuestos para León? Bueno, pues yo ya lo he dicho, a mí me parecen insuficientes, me parece que estemos con una bajada del 11%, no me parece razonable, pero me vas a permitir que diga algo que cuando te refieres al polígono de Villadangos. A mí el desarrollo del polígono de Villadangos me parece ejemplar, pero me parece ejemplar para todas las administraciones. Ahí han estado de acuerdo ayuntamientos, Junta de Castilla y León y Gobierno de la Nación. Si eso se produce así, el 11% que nos han quitado este año, o que no nos han dado, el quitarlo queda feo, el que no nos han dado este año, vendrá el año que viene, si se ponen de acuerdo las administraciones, porque habrá un plan de desarrollo que estará en Torneros, en la ampliación de Villadangos, o estará donde esté. Y vuelvo a decir, lo importante es que eso se lleve a cabo. Yo creo que el tema de la culpabilidad, hemos llegado a no ser responsables ni de un tropiezo. Hombre, yo soy responsable de que tropiezo. Entonces, tenemos que ser responsables de lo que realmente somos. Si las administraciones son responsables, como yo creo que han demostrado en Villadangos y como creo que van a demostrar en Torneros,
Llegarán los fondos, será vía SEPES, como llegan este año los 25 millones, que vuelvo a decir creo que son insuficientes, pero llegarán. Por lo tanto, es menos importante el que un año, siendo muy importante, han bajado los presupuestos un 11%, pues vamos a esperar que el año que viene suban un 20%. Y después, lo que no nos llega vía presupuestos, nos pueda llegar vía fondos Next Generation, y que la gestión de esos fondos, o los REACIU, que esos fondos nos ayude a desarrollar la parte de desarrollos industriales que no están cubiertas con los presupuestos. Tiene que ver con esto y ya dejo a mis compañeros. En la parte de urbanismo sí que es verdad que la Junta de Castilla y León ha modificado una parte que yo creo que es importante en los locales comerciales, ¿no? Hasta ahora los locales comerciales solo servían para albergar negocios, ¿no? Ahora se pueden utilizar ya con este nuevo cambio de ley como vivienda o como industria. ¿Esto quiere decir que a largo plazo el comercio, si no se reinventa, está abocado a ver locales comerciales que cierran, que cesan su actividad y que no vuelven a abrir? No, esto lo que quiere decir es que al urbanismo hay que dejarlo que mande quien tiene que mandar, que es el mercado. Hay que poner unas cotas, porque lo que no puedes hacer es en 30 metros sin ventilación y sin luz natural que se conviertan en viviendas, pero con unos mínimos. El que es realmente sabio en urbanismo, en comercio, en industria, es el mercado. La libertad de mercado. El consumidor es el que sabe lo que quiere. Por lo tanto, lo que hay que dejar es que no los promotores, sino los consumidores pidan lo que quieren. Hace 4 años, pero yo me dedico a la construcción, como bien sabéis, decía yo, ¿para qué vamos a hacer terrazas en León si todo el mundo las cierra? Hoy, si haces un edificio sin terrazas, te cuesta mucho trabajo vender. ¿Por qué? Porque ha venido la pandemia. Si nosotros ahora no somos capaces, si el urbanismo prohibiera hacer terrazas porque lo hubiéramos cambiado, nos habríamos equivocado. ¿Qué hay que hacer? Que sea lo más dinámico posible, lo más amplio posible, con unas, digamos, con una autovía, no con una carretera estrechita que te marque demasiado el desarrollo. ¿Se va a acabar el comercio? No, hombre, no. El comercio es la vida de una ciudad, y el comercio de proximidad no está yendo en recesión. Sí que hay una parte de muchos comercios, se está cerrando, se está vendiendo mucho por internet. Yo sigo probando metrajes en las tiendas y hay mucha gente, pero me sorprende porque hay mucho joven que quiere probarse las zapatillas también, que las puede pedir a internet y después las devuelve, pero yo creo que el comercio no se acaba. Lo que sí es compatible el comercio de proximidad, el comercio presencial, con el e-commerce, y ahí voy a ponerme una medalla, con el congreso que hicimos de e-commerce en el Museo de la Semana Santa, que fue fantástico, más de 200 personas, y ahí había comercio de todo tipo, el presencial, del digital, de los que tienen los dos. Esa es yo creo que esa es la tendencia, el que todo quepa. Bueno, ustedes han tomado el pulso ya con los bonos, por ejemplo, de consumo. ¿Van a volver a repetir esta iniciativa? Hombre, si el ayuntamiento nos da fondos, vamos, pero inmediatamente. Y yo quiero creer que en el primer semestre habrá otra tanda de bonos, porque en una situación como la que vamos a vivir va a ser más que necesario el ayudar a la ciudadanía y ayudar al comercio para dinamizar el consumo. Los empresarios acaban de pedir al ayuntamiento, y llevan mucho tiempo pidiéndolo a todas las administraciones, rebajas fiscales. ¿Qué es lo que necesitan exactamente? No, vamos a ver, rebajas fiscales, pero no solo al ayuntamiento, y a la Junta de Castilla y León, sí, y al Gobierno. Vamos a ver, yo soy de los que creo que, dicho con respeto y con prudencia, creo que es más interesante el que el dinero en general lo administre las empresas, los particulares, que no que esté en manos del Gobierno, con limitaciones, por supuesto. Impuestos hay que pagar, sin duda alguna, porque yo después voy a querer que me ausculten y que me hagan un TAC, y voy a querer ir por una autovía. Impuestos hay que pagar, pero lo que no estoy de acuerdo es que el modelo de gasto esté gestionado única y exclusivamente por el sector público. Yo creo que quien genera 8 de cada 10 empleos son las empresas.
deja que gestionen su dinero, no les subas los impuestos y deja que inviertan. Entonces, lo que necesitamos es rebaja fiscal en todo. En el IBI tenemos uno de los IBIs más altos de España. Vamos a bajar ese IBI. Encima, tal y como están el tema de los empresarios y de comercio y la cantidad de locales que hay cerrados, lo que necesitamos es que esos locales paguen el menor IBI posible para que puedan tener el menor alquiler posible y puedan ponerse en funcionamiento otra vez, sea como vivienda o sea como local comercial de actividad empresarial. ¿Y cómo valora medidas como la que anunció la semana pasada el presidente Sánchez para luchar contra la despoblación, incentivos fiscales en Soria, en Cuenca y en Teruel? ¿Qué le parece que quede excluida una provincia como León? El noroeste en general, pero a mí de broma. A mí, sinceramente, me parece de broma. Vamos a ver, las estadísticas y las encuestas están ahí. León es la tercera provincia de Castilla y León que más población se prevé que pierda. Una de las que más va a perder en los próximos años. Hombre, yo estoy de acuerdo en que se potencie y se ayude a Soria, pero hombre, ¿y a León y a Zamora? Pero bueno, yo tengo que luchar por León y me parece que los incentivos fiscales lo que no se puede dar es para una parte solo de España, que es la que más se lleva. Y hablábamos antes también en el tema de la fiscalidad, ¿no? Hay como se ha desatado una batalla entre las autonomías a ver quién rebaja más esto, quién no sé qué, una amenaza de que con los nuevos impuestos las fortunas y las inversiones se vayan a ir a otro país, a otra autonomía, no sé qué tipo de caldo de cultivo es esto para un empresario que quiera invertir, ¿no? Yo voy a estar parcialmente de acuerdo contigo en que es una batalla electoral. No es una batalla de impuestos. Si recuerdas, esto ya se produjo con el céntimo sanitario. Nosotros teníamos el céntimo sanitario y todas nuestras comunidades alrededor no lo tenían. Pues no se escribió tanto como se está escribiendo ahora. ¿Qué pasa? Que tenemos unas elecciones en mayo. Es otro de la tormenta perfecta, también viene por ahí. El céntimo sanitario nos hizo mucho daño. La gente repostaba en Extremadura, repostaba en Madrid y no repostaba aquí. Pues esa batalla ya se generó. Yo creo que lo que sí que se está dando cuenta a la gente es que incluso los políticos lo están empezando a valorar, es que la bajada de impuestos no es que beneficie al particular, que también, sino que beneficia la dinamización de una determinada zona. Si tú en Castilla y León, que tenemos, pues tenemos nuestros problemas de despoblación, tenemos un problema brutal y es la dispersión de la población, si encima le pones más impuestos, pues no consigues nada. Necesitamos menos impuestos, necesitamos bonificaciones fiscales, pero no empecemos a crear otra vez una Soria emergente contra un León decayente. No, hombre, decadente. Dices, no, lo importante es que Castilla y León tire para arriba porque tiene unos problemas muy serios, y León tiene unos problemas muy serios. Castilla y León, y no me canso de decirlo siempre, tiene, creo que son 2.548 municipios. Andalucía, una comunidad parecida, o Castilla-La Mancha, tiene 700 y pico. La gestión es totalmente distinta. Lo que se gasta en mantenimiento de una comunidad con respecto a la otra es tremendo. La orografía que tiene León no la tienen muy pocas provincias. Entonces, tenemos unos problemas muy claros y concretos que nos tienen que ayudar. Entonces, ¿cuántas empresas se han creado en León en este último año? Usted que tiene todos los datos, ¿cuántas han tenido que echar el cierre? Hemos crecido, voy a hacer una comparativa política, ¿no? Hemos crecido menos 800. ¿Vale? Claro, porque al final no tenemos decrecimiento, tenemos crecimiento negativo. Sí, bueno, pues tenemos un crecimiento negativo de 800. Claro, si añadimos a este crecimiento negativo, sube el impuesto de sociedades, suben los autónomos, sube las cotizaciones, los tramos de IRPF para el que trabaja encima también se decrecen porque hay que conseguir de algún lado el dinero, porque parece ser que no hay, ¿no? O no se le da suficiente a la máquina de imprimir. Con todo este panorama que nos espera, si hay menos 800, ¿qué previsión tiene para la provincia de León en cuanto a
incentivo para el crecimiento empresarial. A ver, ahí sí que quiero hacerte varias lecturas. Primero, hay que conseguir dinero. Estamos en récord de recaudación de impuestos histórico, a nivel nacional. O sea que eso de que no hay dinero, no estoy de acuerdo, y yo creo que lo que hay que hacer es gestionar el dinero. León tiene un tejido industrial espectacular. Espectacular, si te dedicas a ir por determinados polígonos, como comentábamos antes, hay unos empresones que nos falta ser menos derrotistas también, yo ahí sí que hago esa crítica, hay veces que parece que el vivir en León es vivir en el inframundo, que en León se vive muy bien, pero en León y en León provincia, que León tiene unas empresas fantásticas. Ahora voy a la pregunta. ¿Es bueno la subida de las cotizaciones? Hombre, no. O sea, el tema de las pensiones, el tema de los gastos, hay que abordarlo de otra manera. Lo que no puede ser es a base de decir, no, y yo ahora al empresario le sigo sangrando. No tiene sentido. Como bien decías al principio, España sobre todo se nutre de empresas pequeñas que cada vez tienen más obligaciones, que cada vez tienen más impuestos, que cada vez tienen más requisitos de compliance, de fiscalidad, de laboral, de consumo, de medio ambiente. Si sigues penalizándolas, van a tener que cerrar. Yo creo que en eso se tiene que producir un vuelco, se tiene que dar cuenta todo el mundo de que la riqueza viene del trabajo, el trabajo viene de las empresas, y no única y exclusivamente del gasto público. Hablando del derrotismo, hace... Brevemente, perdón, porque... Acabamos, sí. Es que me enrollo demasiado, No. Me tenéis que cortar. Pero yo sí que me gustaría que fuera para finalizar, porque hace no demasiado tiempo usted me comentaba que los padres habían empujado a los hijos a marcharse de León precisamente por ese derrotismo, ¿no? Que eso es, no sé, me parece una visión dura, no sé... Es un melón complicado de abrir, pero yo estoy convencido. Al final uno tiene los amigos que tiene, pues te relacionas con 10, 12 de forma habitual, 10, 12 personas y sus parejas y sus hijos. Cuando yo voy analizando eso, casi todos, digo muchos, hemos enviado a nuestros hijos a estudiar fuera. Cuando tú a un chaval le dices, oye, ahora te vas a estudiar a los 18 años, a los 17 o a los 19 a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, es muy difícil que vuelva. Es muy difícil que vuelva. Entonces, yo creo que hay un componente social en el derrotismo que en mi casa no se podía estudiar fuera de ninguna de las maneras, no lo podía, mi madre no me podía mandar fuera, yo estudié aquí. Hay mucha gente que estudió aquí. Bueno, pues al final yo creo que llegas a los mismos sitios, pero los que no hemos tenido la oportunidad de salir, si podemos, ahora mandamos a nuestros hijos fuera. Tenemos una universidad buena, y tenemos que darle valor. Tenemos unas empresas buenas y tenemos que darles valor. Tenemos un comercio bueno y tenemos que darle valor. Y yo creo que eso, que no nos acabamos de creer, tenemos que empezar a creérnoslo, porque es la mejor manera de defender León. ¿Con mesa o sin mesa? Pues es también la mejor forma de terminar este filandón, con ese mensaje optimista de valorar lo que tenemos aquí en la provincia, que no siempre lo hacemos. Javier Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y perdón porque me extiendo un poco demasiado. Bueno, para eso también está este programa, para analizar más en profundidad y no siempre ir a la carrera y en respuestas cortas. Se agradece un análisis profundo y poniendo en contexto. También para ello nos han ayudado María Jesús Muñiz y Arturo Martínez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, y yo me lo llevo a la radio, que le doy un poco más de tiempo y ya está. Lo compensamos de esa manera. Perfecto, hay que aprovechar todo lo que tenemos. Muchas gracias también, sobre todo a ustedes, por estar aquí una temporada más que arranca con este análisis desde el punto de vista de la Cámara de Comercio. Volvemos en 7 días. Muy buenas noches.